El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Juan 10:11. ¿Qué tanto se predica hoy día sobre las responsabilidades y consecuencias de ejercer mal el pastorado? ¿Qué tanto se ajustan los candidatos para dicho ministerio a los parámetros descritos en las Escrituras? ¿Qué tanto se parecen nuestros pastores en la actualidad al modelo bíblico de un buen pastor? El concepto de pastor como guía de una congregación no es un concepto exclusivo del Nuevo Testamento. La Grey del Antiguo Testamento también requirió de la dirección de pastores, tanto así que podemos leer en numerosas ocasiones el reproche de Dios contra los malos pastores de su pueblo. Las palabras pastor y pastorear, tanto en el lenguaje del Antiguo Testamento como del Nuevo, significan cuidar, alimentar, sustentar, apacentar o supervisar un rebaño, pero también regir, es decir, dirigir o gobernar. La Escritura suele usar un par de sinónimos para este concepto. E hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dijo: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Hechos 20, 17 y 28. La palabra griega para anciano significa mayor en edad, pero también miembro del presbiterio, es decir, concilio de obispos. Y obispo, a su vez, significa superintendente, inspector o alguien a cargo. ¿A cargo de qué? De la iglesia de Dios, por supuesto. ¿Y cuál es la función de un pastor? El Señor, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Dios no sea como ovejas sin pastor. Números 27, 16 y 17. La consigna del pastor es guiar al rebaño, lo cual hace necesario que el pastor conozca bien el camino por el que ha de guiar a la congregación, mas no como señalando solamente la dirección para que la grey la siga por su propia cuenta, sino asegurándose de que las ovejas a su cargo lleguen con integridad a su destino. Y no está de más mencionar que un conocimiento equivocado o insuficiente nos llevará a seguir un camino equivocado, y por consecuencia terminaremos llegando también a un destino equivocado. El pastor no ha sido puesto al frente de la iglesia para llegar primero, sino para guiar y proteger a quienes vienen detrás y asegurarse de que lleguen seguros. Considerando esto y la situación de la mayoría de las congregaciones en la actualidad, precisamos responder a los siguientes cuestionamientos para saber si estamos siguiendo el modelo bíblico o somos como alguna vez también el pueblo de Israel, haciendo cada quien lo que bien le parece. ¿Cuál es la posición del pastor en la iglesia? Un hecho es que toda congregación o movimiento autodenominado cristiano asegurará tener un sistema de gobierno puramente teocrático, es decir, Dios como suprema y absoluta autoridad. Y en teoría, si es Dios la máxima autoridad, su palabra debiera ser la regla absoluta para su iglesia. Sin embargo, bien sabemos que regularmente una gran distancia hay entre cómo afirmamos que son las cosas y cómo realmente son. En algunas congregaciones, el pastor tiene un nivel tan alto que se vuelve prácticamente incuestionable en sus decisiones o enseñanzas, teniéndole en una estima tal que resulta en la iglesia más un monarca que un servidor. Por otro lado, en algunas otras, el pastor no es más que un representante legal y ocasional maestro, pero que no ejerce real autoridad sobre la congregación, sino que de hecho está sujeto al consenso de sus congregantes, en un modelo de gobierno denominado congregacional, siendo la grey la que decide y aprueba todo aquello concerniente a esta, y no propiamente el pastor. Pero según la Biblia, ¿quién debe sujetarse a quién? ¿Los pastores a la grey o la grey a los pastores? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Hebreos 13, versículo 17. Resulta interesante que los escritores de la Biblia fueran guiados a escoger los verbos sujetar y obedecer, lo cual innegablemente implica una situación de gobierno, porque, por definición, el ministerio del pastor es en sí mismo un puesto de liderazgo. Así, aquel que está siendo guiado debe someterse a quien le dirige. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Si Dios ha puesto a los pastores a cargo de la grey, significa que tienen autoridad sobre ella para gobernarla. Lamentablemente, es aquí donde surge el conflicto.
Por un lado, está el pastor que entiende por gobernar ser propietario de la grey, y por otro, la congregación que relaciona ser gobernada con ser dominada. Pero esto es así solo por el desconocimiento del verdadero significado de estos conceptos. Autoridad, por etimología, hace referencia a quien propicia el progreso de aquello que ha sido puesto bajo su cuidado, no a la facultad de imponer la voluntad propia. Y gobernar, también por etimología, significa dirigir, y dirigir es indicar la dirección, pero además evitar que aquello que se dirige se desvíe de su camino. Así entonces, quien ha sido puesto por autoridad para gobernar, en este caso el pastor, es responsable de supervisar el andar de la grey, de corregir la dirección cada que sea necesario para evitar extravíos y de procurar su crecimiento, todo por medio de la correcta predicación de la palabra de Dios. Debido a esta gran responsabilidad, el mandato a la iglesia de sujetarse en obediencia a sus pastores. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Notar que el escritor enfatiza el gran compromiso de este ministerio expresando como quienes han de dar cuenta. Esto sugiere que el pastor no puede ser solo un voto más en la toma de decisiones, pues al final será al pastor a quien Dios demandará cuentas del rebaño a su cargo, y no al revés. Dios no delegó a la grey la responsabilidad de apacentarse a sí misma como considere oportuno según el consenso de las ovejas. Dios, como Dios de orden, estableció pastores para ello, para cuidar y dirigir a su rebaño, y a la grey exhorta a reconocer la autoridad de ellos y someterse, y aún de hacerlo con buen ánimo y sin murmuraciones, para que así la sujeción al ser honesta produzca gozo, mas si como una carga, resultará solo en amargura. Pero esto no debe hacernos pensar que el pastor entonces procederá siempre de manera soberana. Pero más que considerar la opinión de los congregantes, se sujetará fielmente y en todo a la dirección del Eterno, porque la opinión del hombre está propensa al error. Pero al escuchar la voz de Dios, tendremos la garantía de jamás desviarnos del camino. Para sostener aquel modelo donde no es uno o un grupo de unos pocos quienes gobiernan la iglesia, sino los miembros mismos de la congregación, o por lo menos la opinión de la mayoría, aluden principalmente a lo ocurrido en el libro de los Hechos, en lo conocido como la elección de los diáconos. Sin embargo, al analizar este pasaje con detenimiento, podremos observar algo muy interesante. En aquellos días, como aumentaba el número de los discípulos, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». La propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Hechos 6, versículos 1 al 6. Aunque ciertamente el resto de los discípulos vieron con agrado aquella propuesta, esto no debe hacernos suponer que se trató de una mera sugerencia por parte de los apóstoles, la cual tuvo que ser aprobada por la iglesia para que pudiese ser llevada a cabo, sino que, al decir «les agradó la propuesta», significa que los apóstoles, como genuinos líderes y bajo la dirección de Dios, procuraron siempre lo que resultaría mejor para la obra de Cristo, y que a su vez la iglesia, en una correcta actitud de sujeción al orden divino, supo reconocer lo que verdaderamente terminaría siendo para su provecho. Y si ponemos más atención, nos daremos cuenta de que, desde un principio, fue iniciativa de los apóstoles asignar la tarea a la congregación de buscar candidatos para aquel servicio, la cual obedecieron con agrado, y al final fueron también los apóstoles, y no los congregantes, quienes aprobaron a los que habrían de cubrir ese ministerio. Y este es justamente el modelo bíblico de la estructura de la iglesia, nos guste o no. Podríamos empecinarnos en buscar la manera de reinventar el significado de las palabras para reestructurar el orden de la iglesia, de tal forma que nos complazca a todos. Pero eso sería desdeñar el orden instituido por Dios desde el principio. A saber que el orden o posiciones dentro de la iglesia no hacen alusión a la importancia, sino a la responsabilidad de sus miembros. Porque aunque son muchos los miembros, el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 20, 21 y 27. Diversos miembros, diversas funciones, y todas igual de necesarias. Sin alguno de los miembros, simplemente el cuerpo estaría incompleto. Sin embargo, un orden para todos ellos. Aquel que no se sujete al orden divino, no reconociendo su propósito y funciones dentro del cuerpo, y no respetando la de los otros, a Dios resiste, y actuando así, no tiene cabida en la iglesia de Cristo. Ahora, si bien el pastor es quien preside la iglesia, Dios advierte no malentender o desvirtuar este ministerio. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Al decir no como teniendo señorío, el apóstol Pedro se refiere a que, no por estar a cargo, el pastor puede llegar a considerar a las ovejas como posesión suya, ni para su provecho, sino considerándose a sí mismo como parte de ella, mas con la consigna de velar por el bien del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Dicho de manera simple, el oficio de pastor trata de servir a la iglesia, no de servirse de ella. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No los pastores deberían apacentar a los rebaños? Ezequiel 34:2. Las autoridades, desde la perspectiva bíblica, nunca fueron instituidas para buscar su propio beneficio, sino para el beneficio de los gobernados, y por tanto se precisa para ello una virtud imprescindible. El que pretenda ser mayor entre ustedes, hágase siervo de todos, enseñó el maestro. El pastor demuestra estar a cargo por medio de la humildad, y su autoridad se hace manifiesta en la medida del correcto crecimiento de la grey, porque, como leímos antes, el verdadero pastor da todo de sí por el bien de sus ovejas. A aquel que no entienda esto, le advierte el Eterno: se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra aquellos pastores. No se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no se beneficiarán más de ellas. Ezequiel 34, 4 y 10. Y en otra porción: así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan a su rebaño: ustedes dispersaron mis ovejas, y las ahuyentaron, y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice el Señor. Jeremías 23:2. Otra pregunta que necesitamos responder, pero que al parecer no muchos suelen hacerse, es: ¿de dónde surge el pastor? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. El apóstol Pablo exhorta con estas palabras a restablecer el orden dentro de la iglesia, y como una de las correcciones por hacer correspondía el ministerio pastoral. Cabe destacar que la instrucción no fue buscar en otras congregaciones y llevar pastores de otras iglesias, como suele acostumbrarse en la mayoría de los movimientos o denominaciones en la actualidad. ¿Qué importancia tiene esto o por qué razón pudiera llegar a ser inapropiado? El pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz y le siguen. Si bien es cierto que en este pasaje el maestro está haciendo referencia a sí mismo, y con ello enseñando a que la iglesia debe tener la capacidad de reconocer su doctrina, desechando toda enseñanza que no coincida con ella, también es cierto que Él en todo nos dio ejemplo para proceder siempre conforme a la Escritura, y como buen pastor nos dio las bases para tal ministerio. Considerando entonces esto, así como el resto de la Escritura, podemos además aprender de esta porción de la palabra que el pastor precisa conocer a las ovejas que estarán bajo su cuidado, así como sus virtudes y necesidades, que como podemos imaginar, llegan a ser tan distintas entre una congregación y otra. De esta manera, el pastor sabrá apacentarlas de manera precisa y oportuna, y a su vez, la iglesia debe poder testificar del andar y comunión con Dios de aquel o aquellos que han de dirigirles. Y esto solo será posible cuando el aspirante a dicho ministerio sea formado en la misma congregación donde ha de ministrar. Cierto es también que la Escritura no arroja mucha luz respecto a esto, pero evaluemos con honestidad. ¿Qué testimonio podemos tener de quien no conocemos? ¿Qué vínculo tendremos con aquel que no ha crecido, padecido y luchado junto con nosotros? ¿Será apropiado delegar la responsabilidad de la dirección de la grey a un pastor cuya voz no reconocen las ovejas? Lo más sensato es que cada congregación sea capaz de formar sus propios pastores, pues esto resultaría como evidencia de que una iglesia es funcional. Por el contrario, aquellas congregaciones que precisan salir en busca de pastores, aun cuando su iglesia es numerosa o longeva, hacen patente su deficiente doctrina y la apatía de sus miembros para este ministerio. La iglesia no es una mera organización humana para tener en poco su administración, lo cual nos lleva a la siguiente interrogante: ¿quién puede ser pastor?
En la actualidad existen infinidad de institutos para instruir a los aspirantes a este ministerio, y no que esto tenga algo de malo, por el contrario. Qué dicha la de poder estudiar la Escritura de una manera metódica y disciplinada para capacitar a los ministros, cuando genuinamente es un estudio y no solo un adoctrinamiento denominacional, claro. El problema surge cuando alguno se autoconcibe como pastor solo por el hecho de haber egresado de uno de estos institutos y que, conscientemente o no, procura los beneficios de tal ministerio antes de haber servido y padecido por esto, porque se es pastor por apacentar la iglesia de Dios, no por tener un título en teología. En muchos casos, uno de los requisitos de estos institutos para sus aspirantes es haber tenido el llamado al ministerio. Muchos pastores hoy día, de oficio o mero título, profesan dedicarse a ello tras haber obtenido aquel tan famoso llamado. ¿Pero qué es esto? Según testimonios, algunos mediante visiones, otros debido a acontecimientos extraordinarios, unos más por influencia o motivación de terceros o por aquellos autoproclamados profetas, algunos más presuntamente por la voz audible de Dios mismo, o algún otro medio por el cual se es llevado a la decisión de dedicarse a dicho ministerio, es lo que popularmente se conoce como el llamado. Hay testimonios incluso de quienes no tenían el interés ni la voluntad para tal oficio, pero que, en palabras propias, Dios les acorraló a ello. Aunque sin duda también existen muchos que se dedican a la iglesia por el solo deseo de servir. ¿Pero qué enseña la Escritura? Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Entonces, ¿llamado místico o deseo de servir? Gran parte de la comunidad cristiana ha adoptado la ideología de que para tal ministerio se precisa un evento sobrenatural por parte de Dios como confirmación. Sin embargo, algo de lo que debemos estar plenamente conscientes es que si algo lo dice la Escritura, es verdad irrefutable; si no, es mera conjetura nuestra. Y al respecto, nada enseña la Biblia sobre un llamado místico o exclusivo para los pastores, sino que es textualmente explícita en esto: ser pastor es para aquel que desea servir a la iglesia mediante este ministerio. Punto. Obviamente, no dejando de considerar el resto de las observancias concernientes a ello. Porque un hecho es que si deseamos hablar de llamados, debiéramos saber que todo aquel a quien se le ha concedido ser alcanzado por la gracia de Dios, ha sido llamado a servirle y a vivir para Él. Pablo explica esto de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, para que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, versículos 1, 15 y 16. Como diversos son los miembros del cuerpo de Cristo, así lo son sus funciones. Todo creyente ha sido llamado a servir a su Señor, cada uno en alguna actividad específica según las facultades por Él concedidas, para un correcto y pleno crecimiento hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, según Efesios capítulo 4. Tanto el pastor como el diácono, y en general todo genuino creyente, han recibido el llamado de Dios para servirle, pero el servicio no depende de visiones o señales sobrenaturales, sino de aptitudes y voluntad, obviamente concedidas por el Espíritu de Dios. Porque no importa cuán bien intencionado sea nuestro servicio o lo extraordinario de nuestras experiencias, si Dios no nos ha concedido la capacidad para ello, estaremos siendo ineficientes y por tanto no provechosos para la iglesia, y aunado a ello, estaremos manifestando rebeldía al no tomar en cuenta los requerimientos para cada servicio expresados por Dios en su palabra. Recordemos que no estamos hechos todos para el mismo oficio, y menester nuestro es hacer uso de los talentos que Dios nos hubiese confiado para el ministerio que nos corresponde. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, mas a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:6. Si deseamos servir presidiendo a la iglesia, no debemos hacerlo a la ligera. Por ello es que se nos especifican los parámetros para tal ministerio, para evaluarnos si es que realmente cubrimos cada uno de esos requerimientos, o quizá no aún, pero tenemos la oportunidad de ajustarnos al perfil en un futuro, o si, muy a nuestro pesar, pudiera resultar que es un ministerio que no nos corresponde. Juzguémonos entonces a nosotros mismos, para evitar ser condenados por rebeldía o ineficiencia. Hermanos míos, no se apresuren a hacerse maestros muchos de ustedes, sabiendo que los maestros recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1.
Aquel que busca los primeros lugares en las reuniones y se vale del título de siervo de Dios para ser atendido y enseñorearse de la iglesia, no merece estar a cargo de ella. Porque el pastor genuino entiende que la gloria de su ministerio no radica en la remuneración ni en el respeto de sus congregantes o su fama ante los hombres, y mucho menos en la grandeza de su lugar de reunión, sino en el correcto crecimiento de la grey bajo su cuidado. El pastor que invierte más en mobiliario, equipo de sonido, decoración o en la edificación del templo que en suplir las carencias materiales de sus congregantes, ha puesto su atención en el corral pero no en las ovejas. Aquel pastor que no está entregando más a la congregación de lo que recibe de ella, tiene más codicia que amor por la iglesia. El pastor que puede hacer alarde de la cantidad de sus miembros, pero no de la situación espiritual de cada uno de ellos, se ha envanecido y ha perdido la visión. Tarde o temprano, y sin palabras, cada oveja extraviada, herida o olvidada testificará en su contra. No fortalecieron a las débiles, ni curaron a la enferma, no vendaron a la perniquebrada, no volvieron al redil a la descarriada, ni buscaron a la perdida, y andan ellas errantes, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra aquellos pastores, y demandaré mis ovejas de sus manos. Ezequiel 34, versículos 4, 5, 8, 9 y 10. El pastor entonces precisa velar aun cuando las ovejas duermen. Precisa permanecer firme aun cuando las ovejas desfallecen. Precisa confiar aun cuando la iglesia haya perdido la esperanza. Porque el oficio de pastor jamás ha sido una posición de eminencia, sino de humilde servicio. Porque al que pastorea la iglesia de Dios se le ha confiado la más noble de las profesiones: cuidar la heredad del Dios Altísimo. Amén.